a esta profesión o a esta labor. Muy bien, muchísimas gracias. Mire, qué interesante esta parte que nos platica, porque entonces sí hemos puesto atención un poco a lo que nos dice Laura, ¿verdad? Laura, eh, Sí, en cierta medida estamos hablando de una profesora que buscaba generar esa empatía con sus estudiantes. Podríamos decir, una profesora que estaba aplicando ciertas habilidades, tanto emocionales como sociales, que por cierto, hoy en día es uno de los temas más relevantes en el campo educativo, el poder implementar, el poder buscar el desarrollo de las habilidades sociales, de las habilidades emocionales en nuestros alumnos. El poder desarrollar esas competencias emocionales que nos permitan poder dialogar, poder ayudar a la construcción del conocimiento, pero desde una perspectiva, desde una manera autónoma e independiente por parte del estudiante. Entonces, es una habilidad muy importante el poder saber comunicarse con los estudiantes. Muchísimas gracias, Laura, gracias por tu colaboración. Livier Magaña, ¿qué nos puede compartir usted? ¿Qué nos puede compartir sobre sus experiencias, sobre su formación, pensando justamente en estas habilidades de maestras y maestros que han marcado su proceso? Sí, claro que sí. Yo tengo empatía, el uso de diferentes estrategias para el aprendizaje, ser tolerante, una buena actitud, un buen manejo del conocimiento y pues en resumen para mí sería como amor a su profesión, porque yo creo que si te gusta lo que estás haciendo, buscas la manera de poder, pues, llegar más allá, ¿no? Y la cuestión en cuanto al aprendizaje y ser docente es, pues, buscar precisamente las estrategias para poder llegar a tus alumnos, independientemente del tipo de aprendizaje que ellos tengan, ¿no? Claro que sí, ese es un aspecto sumamente importante. Muchísimas gracias por compartirlo. Le agradezco. Muy bien, muy bien. La maestra Alina, ¿gusta compartirnos usted? Claro, eh, es un poco repetitivo. Yo también me guío más por la empatía del maestro o la maestra que recuerdo. Tenía un buen entendimiento con esa maestra, un buen diálogo y sus aprendizajes eran muy claros para mí. Entonces, pues eso también se queda mucho y siempre dio seguimiento a ese tipo de aprendizajes. Entonces, bueno, globalizándolo, esos son como los pasos que recuerdo. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Alina. Maestra Wendy, adelante, por favor. Ok, sí. Bueno, yo no tengo un maestro que me haya desafortunadamente marcado en mi historial académico. Sin embargo, yo quisiera, me hubiera gustado, ¿no? Tener a un maestro que hubiera tenido comunicación conmigo, porque realmente no tuve ningún maestro más que para la enseñanza. Este, que a veces los aprendizajes deben de ser claros, que lleguen claros al alumno, que las clases sean interactivas, este, uh, pues igual como dijo nuestra compañera, que haya empatía, que se use mucho esa habilidad socioemocional, porque bueno, en aquellos tiempos que yo estudiaba, yo no recuerdo que haya ese tipo de interacción alumno-maestro o la flexibilidad y todo eso. Entonces, yo no recuerdo que haya esa empatía hacia el alumno. Al menos a mí no me tocó, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Y que el aprendizaje vaya a la práctica en la vida actual, ¿no? En la vida cotidiana. Que igual es algo que, bueno, solamente se toca en la carrera, ¿no? Pero, por ejemplo, de la primaria, la secundaria, a la preparatoria, no me tocó esa experiencia, ¿no? Bueno, esos son los puntos que para mí es importante. Okay. Muchas gracias, muchísimas gracias, maestra. Le agradezco mucho. Eh, mm, Creo que nos falta familia Martínez. Adelante, por favor. Ok, pues yo
acabo de terminar una materia con una maestra en línea, es de Cancún. En especial de las maestras que pues he tenido, ella es la que más me ha gustado. Sus clases muy amenas, muy motivacionales, muy estrictas y muy autoritarias. Pero nos daba clases, duraba hasta 2, 3 horas y no estaba nada aburrida sus clases. Al contrario, siempre nos dejaba con ganas de más. Entonces yo digo que también saber comunicar, bueno, las palabras, ¿verdad? Nos daba clases a los de psicología, a otro grupo de educación y a los de administración. O sea, a todos nos dejaba bien entendidita la tarea, las clases, pues. Entonces, sus clases siempre fueron un reto para mí y para todos, porque cada semana decíamos, ¿ahora qué nos va a poner la maestra? Y siempre aprendíamos, era de que cada semana, o sea, a pesar de que era en línea. Entonces yo digo que ella tenía mucha pasión por enseñar, amaba lo que hacía, o sea, lo transmitía. Entonces yo digo que eso es muy importante. Y aparte estar en constante crecimiento, ¿verdad? Para el aprendizaje, pues. Claro que sí, esto que usted dice es fundamental, ¿no? Las maestras y los maestros tenemos que tener pasión por lo que hacemos y claro, esa pasión por lo que se hace también se relaciona directamente con la idea de que se disfruta aquello que se hace. Es decir, la docencia se tiene también, desde luego, que disfrutar. Muchísimas Entonces, gracias. yo ahora, nada más para decir, yo ahora que me dio clase ella, yo dije, yo quiero ser como ella, o sea, dar las clases como ella, porque en serio a mí me encantó ella, de todos los maestros que tengo ella. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Muchas gracias. Debe ser entonces una maestra inspiradora. Le agradezco mucho. Muy amable. Por favor, Alejandro, ¿verdad? Alejandro, por favor, si es tan amable, por favor. Sí, buenas tardes. Escuchándolos y haciendo el ejercicio de reflexión, yo no digo de un maestro, claro, todos los maestros buenos y malos nos han marcado, nos han enseñado algo. Enseñado el maestro malo, o sea, a no querer ser como él, ¿no? Claro. O las cosas que no deberíamos hacer. Yo me quedo con lo que acaba de comentar la compañera, de imitar, de tratar de seguir el ejemplo, y yo me acordé de 3 maestros, uno en la secundaria, uno una maestra, la maestra en la prepa, y en la universidad, ¿no? Un maestro que sí era estricto, que sí era incisivo en muchas maneras de dar la clase, pero que te llevabas el ejemplo, ¿no? El ejemplo de buscar dinámicas, de buscar alternativas, de ser innovador en cuanto a meter, que ya metía el proyector, que ya metía audios, que metía actividades, que hoy la clase no va a ser aquí, que va a ser en la cafetería, sin hasta así como que no, nuevos ambientes. Del maestro de la secundaria, pues su presentación siempre iba bien arreglado, siempre iba de traje, practicaba la escucha activa, sí nos ponía atención, ¿no? Así fuera insignificante lo que queríamos comentar, nos escuchaba, nos hacía propuestas y nos aconsejaba, ¿no? Aconsejarnos en el sentido de cómo podríamos haber hecho las cosas, cómo mejorar el trabajo, cómo ser más participativos. Con la maestra de la prepa, lo primero que recuerdo es su perfume, siempre olía exquisito. Una presentación muy guapa, bueno, a los ojos de los muchachos la veíamos muy guapa, pero también le gustaba investigar, le gustaba ponernos a investigar nuevas estrategias que también nos inspiraran, ¿no? Que nos dejaran así como que yo quiero seguir haciendo esto, quiero seguir investigando sobre este tema, me gustó este otro tema, ¿dónde más puedo hacer? Y esa opción de ser en cierto momento confidente, ¿no? De prestarse a escuchar. ¿Sí? Y algo que pedía no era de que nos hiciéramos los cuates y ya nos llevamos, ¿no? Sino de que te escucho,
pero con cierto límite, cierto respeto y pues vamos a trabajar, ¿no? Es trabajar. Tienes problemas, te escucho, te puedo dar consejo, pero no va más de la relación que mencionaban hace ratito, ¿no? Maestro-alumno, ¿sí? Y sí, también me acordé de maestros malos, los maestros regañones, los maestros que nos hacían hasta ver verde, ¿no? El pizarrón. Pero sí, me quedo con eso que comentó la compañera, ¿no? ¿Qué maestros buscaríamos imitar? Si poner en práctica eso, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Agradezco su muy valiosa participación en esta reflexión, porque de lo que vamos a hablar el día de hoy justamente tiene que ver con la labor que hacemos como maestras, como maestros. El cómo podemos tomar esos ejemplos de vida, estas experiencias que hemos tenido como estudiantes, y repensarnos justamente como maestras y como maestros. Y quiero tomar un punto muy interesante que comentó Alejandro, justamente, que tiene que ver en que tenemos a lo largo de nuestra formación, desde la educación básica, la formación universitaria, como que muy claros estos dos ejemplos, ¿no? Sobre qué figura, sobre qué tipo de profesor, de profesora me gustaría ser, y también sobre qué tipo de maestra y de maestro me gustaría evitar ser. Es decir, un poco desarrollar estas habilidades. Y aquí se han tocado muchos aspectos interesantes, ¿no? La escucha activa, el poder desarrollar una buena comunicación, el poder demostrar esa pasión, ese disfrute que se tiene también en la labor docente, pero que también está ligada con la preparación, con ese diseño de clase, con esas estrategias que preparamos previo a nuestra práctica docente y que buscamos justamente poderlas llevar a cabo. Bueno, pues nuestro diplomado es un diplomado que está compuesto por sesiones muy interesantes que esperamos que todas y todos ustedes puedan disfrutar. Vamos a hablar de diferentes teorías educativas, de teorías sobre el aprendizaje, sobre la práctica docente, y vamos a ir haciendo un recuento desde algunas ideas un poco antiguas o un poco básicas o elementales hasta algunas ideas modernas y contemporáneas, muy actuales. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito justamente sobre cuál es la idea de esto que nosotros entendemos o habitualmente mencionamos que es la educación, ¿sí? Porque el término educación es un término que aparece en muchos textos, en muchos materiales, que es un término común. De repente, cuando hablamos en el área educativa, escuchamos muchas opiniones, escuchamos muchos comentarios, pero bueno, ¿a qué se refiere esta idea general de la educación? Y voy a basarme principalmente en las ideas que expresa Reinaldo Díaz, un escritor de un muy buen libro, que por cierto se llama Educación, de la editorial Trillas. Te recomiendo ampliamente porque es muy sencillo, muy práctico, pero también muy, muy interesante. Y ahí justamente es que Reinaldo Díaz nos habla de cómo la educación es ese proceso de poder facilitar, de poder apoyar el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias, hábitos inclusive, de un grupo de personas a otras. Y claro, esto va a involucrar la idea de que la educación es un proceso eminentemente cultural, es un proceso biológico que no solamente se va a producir a través del uso de la palabra, sino que además va a estar presente en cada una de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes. Y entonces, esta manera de ver la educación, si la analizamos, involucra otro concepto fundamental en el diplomado y que de hecho es un concepto fundamental en nuestra práctica docente, que es la idea de aprendizaje. Y debo decirles que al menos en las primeras 5 semanas vamos a tratar de polemizar bastante sobre esta idea de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque hay muchas maneras de comprender, de entender cómo es que el aprendizaje se logra. Hay muchas teorías, desde teorías muy antiguas hasta teorías relativamente contemporáneas en nuestro tiempo.
Bueno, ¿qué más podemos decir sobre esto? Pues podemos hablar también de que la educación, la palabra de hecho, proviene justamente del latín educatio. ¿Y qué significa educatio? Pues significa crianza. ¿Sí? También a veces lo podemos asociar al término educo, que significa justamente educar o entrenar, y que además está muy ligado a dos etimos latinos, educere y educaré. ¿Qué significan estos dos etimos latinos? Bueno, habitualmente los traducimos, los interpretamos como promover el desarrollo. Ese desarrollo intelectual, ese desarrollo cultural del educando, de la persona que está en ese proceso de aprendizaje, que está educándose, ¿sí? Y que va desarrollando paulatinamente sus potencialidades, tanto psíquicas como también cognitivas. Ahora, cuando nosotros hablamos de educación, pues se vuelve necesario, se vuelve importante también hablar, desde luego, aparece de manera importante el término justamente de enseñanza. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con ello? ¿Sí? Pues la enseñanza, que es justamente uno de los procesos con el cual nosotros nos educamos. Y aquí tenemos que tener algunas precisiones. ¿Cómo cuáles precisiones? Bueno, la primera es que enseñar no es educar. Es decir, el proceso de enseñanza forma parte del proceso educativo, pero no podemos decir que todo el proceso educativo es simplemente enseñar, no es educar. La enseñanza es una parte importante para la construcción de la educación, tanto en la persona como también, desde luego, en la sociedad. Ahora, si hablamos de enseñanza, pues hay muchas ideas de enseñanza. Y el día de hoy me voy a referir un poquito, tal vez, a las ideas que podríamos llamar un poco como más antiguas. ¿Sí? Vamos a irnos un poco hasta la época griega. ¿Sí? Ahí encontramos justamente una de las maneras de entender la enseñanza. Una de las primeras maneras de entender la enseñanza, y esta primera manera se debe a uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, que es Sócrates. ¿Sí? Sócrates, quien va a introducir una de las primeras ideas sobre la enseñanza. ¿Quién recuerda esta primera idea sobre la enseñanza? No sé si alguien desea participar, si alguien ha escuchado antes hablar justamente de Sócrates. Con toda libertad, ¿eh? Adelante, adelante, por favor. Bueno, si no recordamos, no hay que preocuparnos. Pero sí puedo anticiparme un poquito y compartirles justamente que, pues para empezar, Sócrates fue un gran filósofo, es uno de los filósofos clásicos en la literatura, particularmente en Grecia, en la cultura griega. Pero Sócrates tenía ideas muy interesantes. Por ejemplo, Sócrates tenía la idea de que las personas ya tienen en sí el conocimiento, de que toda persona ya tiene conocimiento. Sin embargo, es necesario que esa persona redescubra el conocimiento que ya posee. ¿Sí? Redescubra el conocimiento que ya tiene. ¿Y cómo es que se va redescubriendo ese conocimiento? Pues se va redescubriendo a través de preguntas y respuestas. Y ahí es donde aparece uno de los primeros métodos de la educación, particularmente uno de los primeros métodos de la enseñanza. Ahí va a aparecer el método socrático, la mayéutica socrática. ¿Sí? La mayéutica socrática que va a asumir esta idea de que el método socrático, la mayéutica socrática, consiste justamente en que el maestro no inculca al alumno el conocimiento, pues rechaza que su mente sea un receptáculo, un cajón vacío, donde se pueden introducir distintas verdades. Dice Sócrates, es el alumno, el discípulo,
quien extrae de sí mismo el conocimiento. Y entonces para Sócrates, el conocimiento reside en el ser humano, pero es necesario redescubrir. Y claro, una manera de hacerlo, al menos la manera en la cual Sócrates encuentra cómo hacerlo, es a través de la gestión de preguntas y respuestas, la mayéutica. Como el propio Sócrates lo decía, así es como nace el conocimiento, así es como pare el conocimiento. ¿Sí? Esta idea de Sócrates, vemos, es una idea muy antigua, no es una idea nueva, es una idea muy antigua. Sin embargo, a pesar de ser una idea tan antigua, sigue siendo una idea actual. ¿Sí? Sigue siendo una idea actual porque todavía utilizamos, de hecho, en esta sesión de hoy la hemos utilizado, preguntar, cuestionar, indagar, para que sea el alumno, para que sea el educando quien se cuestione y redescubra aquello que, como bien Sócrates decía, ya conoce. Ahora, esta base de enseñanzas de Sócrates tiene por una parte la creencia de que la comprensión objetiva de los conceptos, por ejemplo, sobre la justicia, sobre el amor, sobre la virtud, y además involucra ahí mismo el autoconocimiento de la persona. Sócrates, por ejemplo, creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia. Y además, que ninguna persona como tal desea el mal. Sócrates asumía la idea de que la virtud es el conocimiento. Y aquellos que conocen el bien actuarán siempre de manera justa. Sócrates entonces va a hacer un análisis sobre esa discusión racional, sobre la búsqueda de ciertas definiciones generales. Y debo decirlo, quien continúa en cierta medida con este análisis, con esta búsqueda, va a ser uno de sus discípulos más importantes. De hecho, el discípulo más importante, que es Platón. Platón, por ejemplo, va a sostener la idea de que todos los entes del mundo sensible, ese mundo que nosotros obtenemos a través de la percepción, a través de los sentidos, a través de lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos. Ese mundo es imperfecto y es deficiente. Para Platón, lo aclaro, para Platón. Y además participan ahí, en ese mundo, otros entes que sí son perfectos y que además son autónomos. Esto es justamente lo que Platón llamaba las ideas. Que además, debo decirlo, que son más importantes, al menos para Platón, que es un sensible, y que no son perceptibles mediante los sentidos. Platón entonces va a crear una teoría muy interesante, que hoy en día podemos llamarle, que le llamamos la teoría de las ideas. En Platón la idea es única, es inmutable, mientras que las cosas del mundo sensible son múltiples y además son cambiantes. Podríamos decir que en cierta medida hay como una especie de contraposición entre lo que es la realidad y el conocimiento que es descrito en el pensamiento. ¿Por qué? Porque considera que la única forma de acceder a la realidad inteligible es mediante la razón y el entendimiento. Y en cierta medida para Platón, ¿qué va a ocurrir? Pues el papel de los sentidos, el papel de la percepción va a quedar relegado y además él lo va a considerar engañoso. En el trabajo filosófico de Platón se resalta mucho esta dicotomía entre el mundo inteligible y el mundo sensible. El mundo inteligible, ese mundo de las ideas, el mundo sensible, el mundo de las sensaciones, el mundo de las percepciones. Y desde luego,
ese conflicto que se da entre la naturaleza y las creencias. Esta discusión de Platón es sumamente interesante. Es sumamente interesante porque Platón, en su trabajo, también va a hablarnos del papel que juega el educador. Para Platón, el papel del educador va a residir en integrar al educando un proceso de interiorización para que éste pueda pertenecer al mundo de las ideas. Y la pregunta es, ¿y cómo va a alcanzarlo? Pues para Platón va a alcanzarlo a través de la dialéctica. A través de la dialéctica. Vean, Sócrates propuso la mayéutica, Platón propone la dialéctica. ¿Sí? Y entonces, a través de la dialéctica, es que vamos a ir ascendiendo desde la opinión, desde esa imaginación, desde esas creencias que tenemos, hasta el verdadero conocimiento de la realidad. Para finalmente llegar a esa contemplación inmediata de las ideas. Y como lo dice Platón, cuyo logro no es posible sin la renuncia corporal y también la renuncia a los sentidos. Para Platón, la educación entonces va a tener como fin principal, el formar a hombres plenos y virtuosos. En cierta medida podríamos decir que esta idea de Platón es muy semejante a la de Sócrates. Sin embargo, posiblemente Platón ve una dimensión más en el quehacer educativo. Y la dimensión que ve más es que él observa esa relación que se da entre el individuo, entre la persona y la sociedad. Y entonces ahí la educación pasa primero de ser un bien personal, un bien para la persona, a ser también un bien social, un bien para la sociedad. Quisiera terminar, si me permiten, hablando de uno de los alumnos más sobresalientes de Platón. De hecho, un alumno que me atrevo a decir que posiblemente superó la propia obra de Platón y superó la obra de Sócrates. Me estoy refiriendo a Aristóteles. ¿Sí? A Aristóteles, que escribió sobre muchas cosas, un personaje extraordinario, no solamente en el campo de la filosofía, sino en otros campos como el de la lógica, la metafísica, la filosofía de la ciencia, la ética, la política, la estética, la retórica, la física, la astronomía, la biología. Eso fue Aristóteles. Aristóteles hizo, por ejemplo, la teoría de la generación espontánea. Pero también creó el principio de no contradicción, las nociones de categoría, la noción de sustancia, de acto en potencia, solamente por mencionar algunas de sus contribuciones. Un personaje de hace muchos siglos, pero que aún en muchos casos sigue siendo presente. Aristóteles, por ejemplo, va a asumir la idea de que el mundo no tiene compartimientos. Y entonces, en cierta medida, acepta ya las ideas que había desarrollado tanto Sócrates como también Platón, de que la esencia es lo que define al ser. Y va a concebir a la esencia como la forma. Ahí sí, marcando una diferencia tanto con Platón como con Sócrates. ¿Por qué? Porque para él la forma va a estar unida inseparablemente a la materia. Construyendo juntas al ser. Y ese ser es la sustancia. Podríamos decir también de esta noción de Aristóteles, de que él le da una importancia al conocimiento sensible.
Esto es relevante porque Platón no lo hizo. Recordemos que Platón se basó en esta idea del mundo de las ideas. Para él, el mundo de las ideas tenía mayor importancia que el mundo real. Y Aristóteles lo que está haciendo es un poco lo opuesto. Él va a darle más importancia a esa información, a ese conocimiento que adquirimos de ese contacto que tenemos con la naturaleza, de ese contacto que tenemos con la realidad. ¿Y cómo es que tenemos ese contacto? Pues justamente a través de la sensibilidad, a través de las sensaciones, a través de la percepción. Y desde luego, no solamente puso atención en la idea de que el conocimiento es sensible, sino también en el hecho de que el conocimiento puede ir desde lo singular hasta lo universal. Y así es como en cierta medida podríamos decir que es Aristóteles el predecesor de una primer noción de la investigación científica. Aristóteles rechaza la teoría de las formas de Platón, en la cual justamente las ideas eran la auténtica realidad. Para Aristóteles la realidad es justamente definida por esa relación, por esa conexión que tenemos con el medio exterior. Y que se da justamente a través de los sentidos. Bueno, entonces aquí tenemos tres primeras ideas un poquito sobre la enseñanza, un poquito sobre cómo vamos construyendo el conocimiento. Y podríamos decir que son al menos unas de las primeras ideas que hay justamente en relación a la enseñanza y al entendimiento. Y utilizo el término entendimiento porque el término de aprendizaje es relativamente nuevo. Digamos que muchos siglos atrás no se utilizaba tanto el término aprendizaje, sino era más bien el término entendimiento. De hecho, la primer teoría del entendimiento la debemos justamente al trabajo de Aristóteles. Porque Aristóteles va a decirnos, Aristóteles va a afirmar que el entendimiento se construye por la interacción que tiene el ser humano con el medio exterior. ¿Y cómo es que se da esa interacción? Pues a través de la sensación. A través de la sensación. Muy bien, bueno, pues esto ha sido una pequeña introducción. Empezamos un poquito nuestro camino y no sé si hasta este momento Adriana, Livier, Alejandro, Alina, Laura, Wendy, tengan alguna pregunta, tengan alguna duda o algún comentario que deseen aportar. Yo voy apenas viendo y aprendiendo, pero todavía no tengo preguntas. Ok, muy bien, Adriana.